Tenemos ya a la espera a Ernesto Pazmiño para esta primera entrevista. Justamente hemos dado un contexto sobre cómo se han otorgado, tramitado las amnistías en la Asamblea Nacional. Directamente el ex defensor público Ernesto Pazmiño ha dado seguimiento a uno de los casos que tienen como relevancia en la opinión pública. Tiene que ver con los hechos ocurridos en octubre de 2019 en la Contraloría, sobre la Contraloría, el edificio de la Contraloría, las instalaciones de la Contraloría General del Estado. Darle la bienvenida acá a Jorge Cano y Verónica Calvopiña en Wambra. Quisiéramos comenzar por eso. ¿En qué estado se encontraban las investigaciones a las primero 33 personas, luego 28 personas, si mal no me equivoco, de esta investigación de lo ocurrido en la Contraloría? Bienvenido, Ernesto, acá a Wambra. Buenos días. Sí, ¿Sí muy me buenos días. escuchan? Sí, le escuchamos, Ernesto. Sí. Gracias por la entrevista. Bueno, aclarar un tema primero. Yo soy abogado de un grupo de procesados por el caso del incendio de la Contraloría y que han sido beneficiados por la amnistía. Bueno, decirles de que el juicio se inició en octubre del 2019, hace 2 años y medio. Y al igual que otros juicios que se han iniciado por el tema de levantamiento del paro de octubre, de las protestas populares que existió en octubre como consecuencia del incremento de los precios de los combustibles. Se inició hace 2 años y medio y en ninguno de los casos existe sentencia. En el caso de la Contraloría, del incendio de la Contraloría, recién se llamó a juicio. Se convocó la primera audiencia de juicio que no se realizó porque no compareció uno de los peritos traductores al idioma Shuar y no avanzó el juicio, no existe evidencia de responsabilidades. Es más, en el proceso que ahora ya son públicos, ya con amnistía los procesos que aparentemente eran reservados ya son públicos y la ciudadanía, los periodistas, los abogados, quienes quieran leer los procesos pueden ir al expediente y darse cuenta que lo único que existen es hojas, 20 cuerpos, 30 cuerpos, 10.000 hojas, 15.000 hojas en todos los procesos, pero si analizamos no existe evidencia y prueba alguna de responsabilidad. Me voy a referir al caso de la Contraloría. Fueron detenidos 33 personas a las 10:30 de la mañana, 10:25 para ser exactos. Todos ellos fueron llevados a el edificio de la Asamblea Nacional. De los 33, 5 fueron declarados absueltos por los mismos casos, declarados inocentes, que no se determinó ninguna responsabilidad porque eran menores de edad, que no podían haber sido objeto del incendio porque el incendio se produce a las 3 de la tarde. Ojo, ellos fueron detenidos los 33 a las 10:35. La Cruz Roja, la policía, los bomberos dan fe con sus informes, con sus testimonios, de que fueron alertados a las 3 de la tarde de que se iniciaba el incendio en el edificio de la Contraloría. Por lo tanto, los detenidos jamás podrían ser responsables del incendio de la Contraloría. Uno, el delito por que se les acusa a los 28 personas es por destrucción de archivos públicos. Dijeron que se han destruido muchos archivos. La noticia inicial fue de que los correístas habían incendiado para tapar sus corrupciones, que estaban investigándose los casos y que esas carpetas son las que habían desaparecido. Luego asomó la noticia de que desde la misma Contraloría de que el incendio fue provocado desde adentro y de lo que se quemaron archivos fue para tapar el desvanecimiento de glosas de varios cientos de millones de dólares. Pedido informes a la Contraloría. En el caso mío pedí textualmente: señor Contralor, dígnese de informar qué archivos, de qué casos, contra qué personas, contra qué instituciones se quemaron. La respuesta finalmente del actual Contralor, el que esté en funciones actualmente, es de que no hubo ningún archivo desaparecido, que todos los archivos han sido recuperados y por lo tanto no hay archivos por los cuales deba responder. Si se inicia el juicio, se llamó a juicio, el auto de llamamiento a juicio dice por el delito de destrucción de archivos, y el Contralor General de la Nación dice no hay archivos destruidos, ¿qué juicio puede haber?
Esto es evidencia de que solamente hubo una persecución política. Se utilizó a la administración de justicia, se utilizó el Código Penal para perseguir delitos, temas políticos, eso es todo. Por lo Justamente, tanto, la amnistía era correcta, la amnistía no tenía otra alternativa sino que amnistiar a los procesados por octubre del 2019. Justamente, si es que se obtuvo esta respuesta del actual Contralor General del Estado sobre que se mantienen los archivos, la información de la Contraloría, pero existieron hechos frente a ese edificio y no fue una. Fueron varias veces durante esas jornadas y a lo que quiero ir es que la justicia tiene procesos abiertos de investigación justamente sobre delitos y no sobre personas. Eso quiere decir que las personas amnistiadas sobre este hecho pues ya han tenido su amnistía, pero las investigaciones sobre la verdad, sobre lo que ha ocurrido, sobre la Contraloría, se mantienen. La pregunta es, ¿qué características tenían las personas o tienen las personas que fueron enjuiciadas o fueron relacionadas con estos hechos? Porque sabemos que la mayoría de ellos incluso no son de la ciudad de Quito, son personas jóvenes, entre ellos indígenas, que llegaron a la ciudad a las manifestaciones. ¿Qué características tienen las personas que fueron relacionadas con estos hechos? Todas las personas que fueron amnistiadas, de lo que yo conozco, yo puedo dar fe de las 28 personas de la Contraloría, con nombres y apellidos, han sido llamados a juicio. No es que está investigándose solo el hecho del incendio. Ya dijeron, estos 28 son los responsables. A estos 28 les llamaron a juicio luego de la instrucción fiscal. No tuvieron ninguna prueba, pero llamaron a juicio. Cuando hubo la audiencia preparatoria, señor fiscal, indíqueme qué archivo fue destruido. Por lo menos uno. Dígame de qué caso. El tema de Petroecuador, el tema de lo que sea. ¿Qué archivo se destruyó? No, hay archivos destruidos, decían. Pero dígame cuál. No había. A ver, quienes han sido amnistiados son personas con nombre y apellido que han sido procesados penalmente por la justicia penal. Puede ser que haya algunas instrucciones previas de la Fiscalía, sin decir para Juan, para Pedro, para Manuel, para María, que están investigando algún hecho. Ahí no se puede amnistiar, porque no hay ninguna persona todavía que forma parte de un proceso. Pero las 260 y pico, 268 personas, me parece que son personas que están procesadas penalmente. Es más, la comisión respectiva a la Comisión de Derechos, no recuerdo cómo se llama esta comisión de la Asamblea, analizó caso por caso, por eso se demoraron tanto tiempo. Hay un informe tan amplio de no sé cuántas hojas, cientos de hojas de la comisión, porque van caso por caso analizando. No es que cogieron, como dice la narrativa de la prensa de derecha principalmente, que cogieron y metieron a los que son y a los que no son. Eso es falso. Eso es una mentira, una falacia. Parten de una falacia para tratar de impresionar a la ciudadanía. No es cierto. Aquí cogieron caso por caso, hecho por hecho, para determinar, ¿hay alguna prueba de responsabilidad? No. Yo leí alzarse en armas, alzarse contra el Estado constituido para derrocar al Estado. Dice, eso no hay ninguna prueba contra Paola Pavón, contra Virgilio Hernández. No hay ninguna evidencia. Por lo tanto, esto nace de un acto político y la amnistía es un derecho, una atribución constitucional que otorga la Asamblea cuando de hechos políticos pueden derribarse inclusive, como dice el artículo 199, 100 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de los actos políticos pueden derivarse delitos comunes. Esos delitos comunes son objeto de amnistía por efecto del escenario político en el que se produjeron. ¿Qué son actos políticos? Nos dice la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. Actos políticos son aquellos que se producen con fines de reivindicación social colectiva o de agitación o en momentos de agitación interna por conflictividad social. Esos son los actos políticos. Que derivan delitos comunes, cierto es. Que han pintado las paredes de los edificios tradicionales de Quito, que han sacado 4 adoquines de la Plaza San Francisco, eso es delito, puede ser, pero derivado de actos políticos. Y por eso la amnistía procede. La amnistía
es un acto legislativo democrático, republicano, se toma con la mayoría absoluta, mayoría calificada de miembros, no como una ley ordinaria. Para una ley ordinaria usted necesita la mitad más uno. Acá necesitan 92 votos, mayoría calificada. Luego de un procedimiento que establece la Constitución, cómo debe darse todos los pasos, los informes en la comisión, los informes de la presidencia, todo eso se ha dado. Por lo tanto, es un acto legítimamente tomado, constitucionalmente adoptado, republicanamente adoptado, y tiene que respetarse por todos los ecuatorianos, nos guste o no nos guste. ¿A quién no le gusta? A la gente de bien, entre comillas, que se hacen llamar, que ustedes ven, son gente de derecha, de extrema derecha, muchos de ellos, que politiqueramente pretenden utilizar este tema para salir al escenario político. Ya veremos a los que están presentando estas acciones de protección, cómo serán candidatos en las próximas semanas, en los próximos meses. O sea, eso es terrible, que tengamos este tipo de políticos que aprovechan un tema que puede ser humano, en este caso, como el tema de las amnistías, aprovecharlo para fines politiqueros. Estos son los que yo llamo los carroñeros de la política ecuatoriana, que le destruyen al país. Por lo tanto, no pueden revertirse ese acto legislativo mediante una acción de protección. Eso podemos hablar más detenidamente. ¿Es posible o no es posible dar de baja o revertir este acto legislativo de la Asamblea? Ahora, doctor Pazmiño, como usted bien mencionaba, que en el Ecuador no existe una figura legal que tipifique o que hable de delitos políticos, y es en ese caso que muchos defensores de derechos, por ejemplo, son acusados por robo, por otro tipo de delitos aparentemente comunes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos tipos penales como ataque y resistencia, rebelión, terrorismo? ¿Cómo están siendo utilizados en contra de los defensores? Cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, yo ya alerté, tengo por escrito más de 100 hojas como defensor público general, que dije no aprueben este código porque la Constitución del 2008 dice que la política penal se fundamenta en el derecho penal mínimo. ¿Qué significa el derecho penal mínimo? Que existe un código que tenga las figuras delictivas mínimas posibles. En cambio, este COIP, mire, qué inmenso que es este COIP, es un código penal máximo. Están todas las figuras posibles y no posibles de cometer un delito. Por eso es que los fiscales, créanme, no estoy exagerando, toda conducta le convierten en un delito. Toda conducta. Le encuentran cualquier conducta suya, lo que estamos hablando ahora. Más luego pueden decir que yo estoy incitando a la rebelión y me puede seguir un juicio por rebelión o terrorismo. Créame, porque eso dice el código. Sí, es terrible, es un código que contemplan figuras que no ya en otros países han sido derogados, eliminados de la legislación penal, como por ejemplo, paralización de un bien público. ¿Qué es paralización de un servicio público? Usted cierra la calle, ya es delito. ¿Por qué? Porque dice, está impidiendo que los buses de transporte público, los taxis de transporte público circulen. ¿Cómo protesto? O sea, en el Ecuador, pese a que se le da a los ecuatorianos, eso es, en cambio la Constitución tiene un avance significativo en derechos, le dan a los ecuatorianos, que es parte de la democracia participativa, el derecho a protestar y a la resistencia. La única herramienta que tiene el pueblo frente a acciones políticas que van en desmedro de los intereses populares es protestar. Entonces la Constitución le dice, usted sí puede protestar, señor. Usted sí puede ejercer su derecho a la resistencia contra actos de las instituciones públicas. ¿Cómo? Yo no puedo salir con velitas y con saumerio a la Plaza Grande a decirle al señor, no estoy de acuerdo, señor Lazo, con las privatizaciones que usted va a hacer con esta terrible y monstruosa ley de supuestamente de promoción de inversiones que va a hacer, que es una ley privatizadora de todo el sector público. ¿Cómo salgo a protestar? Si mañana salgo a la Plaza Grande me dicen que es paralización de un servicio público porque he cerrado una calle pública. Todo está constituido como delitos de estas conductas políticas. Rebelión, terrorismo. Acuérdense que a los 28 acusados por el incendio de la Contraloría les acusaron de terrorismo. Fueron terroristas primero.
Después, frente a la protesta nuestra, ¿dónde está un elemento del tipo penal de terrorismo? El fiscal tuvo que dar pie atrás y acusar por rebelión. Señor, no hay rebelión. Dio otra vez pie atrás y acusó, formuló cargos por destrucción de archivos y paralización de un servicio público. Y nada de eso han podido demostrar. Ahora, porque a veces el tiempo es muy corto en estas entrevistas, está dada la amnistía, tiene que aprobarse, tiene que aceptarse. Escucho, ya veo que han presentado una acción de protección para dar de baja esta resolución. No pueden. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Ya existe jurisprudencia vinculante. Ya hay una sentencia de la propia Corte Constitucional, la sentencia número 23, raya 11, raya AN del año 2019, dictada por esta actual Corte Constitucional. ¿Qué dice esa sentencia? Dice que la amnistía es un acto legislativo que altera una realidad probablemente, presuntamente delictiva, como estos casos. Y oficialmente dice, altera una ley penal. Lógico, las leyes que usted me está diciendo. ¿Y ahora dónde queda la rebelión, el terrorismo, la paralización del servicio público, la destrucción de archivos? Eso está en la ley penal. ¿Con la amnistía se altera eso? Sí, para eso son las amnistías. Precisamente para el perdón de una acción pública, de una acción penal que se inicia por un posible delito común en respuesta a actos y a escenarios políticos. Por lo tanto, es un acto legislativo de carácter general. Y los actos de carácter general no pueden ser objeto de acción de protección. Eso está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, está en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional. Todo estudiante de Derecho, yo soy profesor de Derecho Constitucional, de cuarto año ya sabe que mediante una acción de protección usted no puede demandar que se deje sin efecto una ley. Por lo tanto, lindo hubiese sido que con la acción de protección yo podía demandar que se deje sin efecto la ley de los impuestos que lo publicó el presidente Lasso. No, no se puede. Solo se puede presentar una acción contra estos actos. Una acción de inconstitucionalidad o de incumplimiento, nada más. Y teniendo claro este último punto, hemos escuchado las declaraciones del presidente Guillermo Lasso de realizar un análisis y de establecer las acciones que sean necesarias para impedir que se ejecuten las amnistías. ¿Cuál es el procedimiento para que llegue a los oídos de los jueces y juezas y puedan justamente dar paso a estas acciones caso por caso? Es los 268 personas que han recibido las amnistías. ¿En cuánto tiempo se esperaría que esta diligencia, esta acción se ejecute? ¿Y en qué momento se encuentra justamente esta política o estas declaraciones del presidente de la República en donde está analizando establecer alguna acción, porque no la ha manifestado concretamente cuál sería, para detener la ejecución de las amnistías? Bueno, penosa la posición del presidente de no acatar un acto legítimo de otro órgano del Estado. Eso evidencia que el presidente no tiene ni idea, como no tiene de otras cosas, lo que significa un régimen de derecho, un régimen constitucional. No se olviden que el Ecuador dio un salto enorme con la Constitución del 2008. Dejó de ser un Estado de derecho para convertirse en un Estado constitucional de derechos. ¿Qué significa eso? Que los derechos, los suyos, los míos, los de todos los ciudadanos, están por sobre la Constitución. Cuando yo digo esto, todos se admiran, ¿cómo? Cuando yo explico a mis estudiantes, no. Los derechos están por sobre la Constitución, ¿pero por qué? Porque los derechos están garantizados en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos. Los derechos están por sobre la Constitución y por sobre la ley. Este es el único Estado en el mundo que es un Estado de derechos, porque los Estados europeos son Estados constitucionales. Y nosotros dimos un salto mucho más grande, de Estado constitucional a ser Estado constitucional de derechos.
Y los derechos tienen que respetarse principalmente por el presidente de la República. ¿Cuáles derechos? Entre otros, ¿cuáles estamos hablando ahora? El derecho a la protesta, el derecho a la resistencia. Son los únicos derechos que tienen en manos la ciudadanía en una democracia participativa para decirle no estamos de acuerdo con esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer los jueces ahora, como usted me pregunta? Tenemos jueces responsables que no se someten al poder de turno. La jueza que va a conocer este caso, que ya se sorteó, no recuerdo el nombre de la jueza, de Quitumbe de la unidad de Quitumbe, lo único que tiene que hacer es la providencia inicial, inadmitir la acción de protección, no dar trámite, porque no es posible, mediante acción de protección, revertir un acto legislativo como es la amnistía. Entonces la jueza lo que tiene que decir es, no es posible mediante acción de protección, siga las acciones constitucionales correspondientes para que el que pretende hacer esto, pretenda revertir la amnistía, lo deje sin efecto. ¿Cuáles son las acciones? Las que les estoy diciendo, una acción de inconstitucionalidad. Eso. Porque dicen de que no es constitucional la amnistía porque se dio amnistía a terroristas. No, eso es cuando hay sentencia ya condenatoria. Si alguno de las personas tenía sentencia condenatoria por terrorismo, no podía ser objeto de amnistía. Pero en esos casos recién están en instrucción fiscal. Es decir, todavía están viendo, ¿habría o no habría el delito de terrorismo? Y si creen que hay, o de secuestro, perdón, el de secuestro es el que prohíbe la Constitución. Y si hay el delito de secuestro, ¿cuáles son responsables? Porque todavía todas esas personas gozan del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia se destruye únicamente con sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, de última instancia. Por lo tanto, es falso lo que esa narrativa de los abogados de derecha, de los PhD en derecho constitucional, que dice no podía amnistiarse delitos de secuestro. ¿Saben cuál es el secuestro? Ustedes perfectamente saben. De las personas, de los policías que con micrófono en mano están en la Casa de la Cultura. Esos son los secuestrados, con micrófono en mano. Unos periodistas ahí dando discursos, los secuestrados. Entonces, ya, por más que quieran extender el tipo penal, la conducta no se acomoda al tipo penal de secuestro. Y como les digo, están en investigación recién. No hay sentencia ejecutorial. Si hubiese sentencia, ahí estoy de acuerdo que no procedía la amnistía por el delito de secuestro. Pero están en investigación. Gozan del principio y del derecho a que se les considere inocentes. Por lo tanto, pueden ser beneficiarios de una amnistía como la que ha dado en esta ocasión la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la actuación de los jueces debe ser en base a la Constitución, en base a la ley, inadmitir estas acciones de protección porque no proceden en actos legislativos de carácter general, como el señor que presenta la acción de protección demuestra que él es el sujeto pasivo a la cual se le vulneró los derechos. ¿Qué derecho se le vulneró a la persona que va a demandar? No, la acción de protección es una acción para proteger los derechos de los ciudadanos y por lo tanto no procede legalmente una acción de protección, en este caso de la amnistía. Doctor Pazmiño, muchísimas gracias por esta entrevista bastante clara. Sin embargo, todavía quedan varios temas alrededor de las amnistías otorgadas. También, por ejemplo, preguntarse qué pasa con las personas que fueron víctimas también de la represión policial, dónde están esos casos, se han judicializado, han avanzado, y qué pasa además con el clima de criminalización que finalmente ronda todavía alrededor de lo que sucedió en octubre. Bueno, con esas interrogantes nos quedamos. Muchísimas gracias. Eso es clave porque no he visto ningún juicio contra los policías por las muertes de octubre. No conozco que se hayan iniciado juicio. Veo que dicen, ¿y por qué no se le amnistía a ellos? Si no hay juicios. Yo no conozco de un policía, de un militar procesado por las muertes de octubre, por los vaciados de los ojos. No conozco. Y si hay, bueno, incorpórenle en la amnistía. Pero no existe. Eso es una narrativa falaz, también que pretenden victimizar a otros que no han sido procesados.